Ir. Un minuto más y ya estoy. Y podríamos arrancar, si les parece. Adelante. Bueno, Dale, una cosita. Sí. La idea es que, perdón, pregunto, la idea sería como que vos compartas tu trabajo, después un ratito para que Facundo y yo hagamos alguna intervención, ¿no? Y después cerramos, nos quedamos, Facu, haciendo, nada, como conversando sobre ese informe, y se vuelven a sumar y se los pasamos, ¿les parece? Perfecto, Como... Bárbara. Sí, perfecto. Sí, yo lo que había, planteado es, en primer lugar, unos breves agradecimientos, y eso creo que está plasmado ahí en la tesis, ¿no? Y agradecer a la educación pública que hacemos les argentinos, parece que es fundamental en estos tiempos. Y obviamente, bueno, después a la red que me apoya en el día a día, ¿no? Que es mi hermana Rocío, mi madre Susana, mi padre Rodolfo, y en especial a mi compañera María Inés, que en unos tiempos difíciles me ha podido acompañar. También me parece que es bueno agradecer y es necesario a las instituciones en las cuales me alojan y las cuales algunos de estos debates, ¿no? Que se ven en la tesis, trato de llevar y de tensionar y de dialogar, que es nuestra facultad, ¿no? La Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, las escuelas donde trabajo, ¿no? El CEPEN 101, el CEPEN 61 donde trabajé, y ahora en la actualidad en el Instituto de Formación Docente, donde, bueno, tengo el gusto de dar filosofía de la educación y creo que sobre el final, ¿no? de esta defensa también lo voy a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, en particular también agradecerle a Dani, que está acá, que hizo una atenta lectura de la tesis. Creo que hubieron varios puntos ahí en los cuales dialogamos y también discutimos, ¿no? en un sentido crítico que me parece valioso. Bueno, después la tesis, como ya lo han visto, ¿no? Está constituida por un prólogo, una introducción, 5 capítulos y la conclusión. Ahí no quiero ser redundante y repetirles toda la estructura, pero sí me parecía que estaba bueno hacer como un resumen y después focalizarme en base a algunos comentarios que ustedes me pasaron y con los cuales me quedé pensando. Entonces, rescato, ¿no? Y a partir de la conclusión, ¿no? Que el primer capítulo, un poco lo que busca es generar un suelo en común, pensar que es una filosofía de la educación latinoamericana, donde ahí creo que también hay una apuesta por hacer un recorte temático. Creo que la filosofía de la educación es más amplia. Sinceramente, para mi tesis me parecía que no la podía abarcar. Y así todo, en ese recorte que hago de filosofía de la educación latinoamericana, vuelvo a hacer otros recortes para poder trabajar con una serie de autoras y autores. El segundo capítulo, bueno, justamente trata de poner en valor la obra de Walter Mignolo. No, en particular trabajo esta categoría de desenganche que busco poner en vínculo con esta filosofía de la educación latinoamericana, y tomo un concepto que me parece que es central, y en esa apuesta del capítulo 2, que es la idea de biogeografía, ¿no? que justamente lo trabaja Facundo, ¿no? En el prólogo pregunta a la obra de Walter, ¿no? Y en el tercer capítulo creo que ya empiezo a trabajar con un núcleo conceptual, ¿no? Donde pongo en valor la idea y la propuesta del grupo Modernidad-Colonialidad de Colonialidad, que creo que ahí hay que poner el acento que es una red, que es un grupo, que es un colectivo. Eso me parece fundamental, que es desde ahí donde surge esa idea, ¿no? Esta propuesta de Walter de desenganche,
y que justamente se busca cuestionar, ¿no?, quién define la verdad y lo universal, tratando de cuestionar, ¿no?, justamente el eurocentrismo y la idea de una única verdad. El cuarto capítulo, y en línea, ¿no?, con lo que se viene trabajando, en particular me concentro, ¿no?, en dos grandes instituciones que desde la lectura de Mignolo son decisivas para el patrón colonial de poder, que es el museo y la universidad, a los cuales Walter le ha dedicado bastante tiempo, ¿no?, para revisar. Y ahí, bueno, se ve cómo opera una colonialidad pedagógica por una representación, ¿no?, que clasifica, exhibe, traduce y fija las narrativas del otro desde un centro, ¿no? Así es como ha funcionado estas instituciones, que si bien Walter propone que justamente se pueden interrumpir y también es valioso proponer otras lecturas, creo que ahí hay una apuesta en ese capítulo por pensar unas transmodernidades, ¿no?, una idea que también Walter se apoya de Enrique Dussel, y creo que ahí debería haberse puesto el acento, si bien está delineado, en la idea de vincularnos con otras cosmovisiones, ¿no? En particular en ese capítulo, cuando trabajo la idea de museo, tomo a Adrián Moyano y el cuestionamiento que hace al museo, ¿no?, de Benetton, y bueno, justamente cómo se cosifican aspectos culturales del pueblo mapuche y se lo ve en el olvido y en el pasado. Y ahí creo que Walter, bueno, tanto en Desobediencia Epistémica como en El Vuelco de la Razón, que están trabajados de manera bastante profunda, a mi entender, en el capítulo 3, nos brinda varias herramientas para pensar justamente otros modos de hacer una filosofía de la educación o una propuesta educativa o una problematización en cómo la modernidad eurocéntrica delineó, ¿no?, la historia. Y bueno, en un tinte un poco literario, lo que planteo tomando a Walter es que en la modernidad eurocéntrica, en el siglo XVIII, se inventa, ¿no?, una máquina del tiempo porque se clasifica a todas las personas, ¿no?, por su ubicación geográfica y también temporal. Y ahí creo que Walter también es bastante preciso en cómo se postula el concepto de barbarie, ¿no?, y cómo conviven diferentes temporalidades y los pueblos que no son básicamente los europeos hegemónicos, porque ahí también habría que distinguir que dentro de Europa también se hace una subalteridad. Lo que va a plantear es que, bueno, se tiene que llegar a ese punto de hombres civilizados. Pero eso sería, si se quiere, una categoría espacial, y seguidamente lo que va a plantear es que hay, ¿no?, otra división entre pueblos tradicionales y pueblos modernos, ¿no? Y ahí también hay una apuesta muy grande por decir, estos pueblos tradicionales deben modernizarse, ¿no?, deben ponerse a la altura, y si no lo hacen es, bueno, su propia culpa, ¿no?, básicamente. Y ahí entiendo que el grupo Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad toma justamente la teoría de la dependencia, que me parece que tiene un amplio alcance, también con sus limitaciones, pero es justamente la denuncia, ¿no?, que la idea de tercer mundo está en vínculo y sostiene, ¿no?, el primer mundo, ¿no? Entonces, el tratar de que todos lleguemos al primer mundo es inviable, y también es inviable en términos ecológicos. Yo creo que ahí también a la tesis, si bien está mencionada, se podría hacer foco y ampliar, ¿no? Yo creo que tiene bastante relación respecto a la ecología política, ¿no? Creo que tanto Walter, Mignolo como Quijano lo mencionan, ¿no?, esto de armar una comunidad más amplia del humano y aquello no humano, pero que faltaría profundizar, y me parece que es donde se puede hacer el quiebre entre esta dualidad tan grande que hay entre naturaleza y cultura. Respecto, bueno, al capítulo 5, ¿no?, para delinear ahí como cierto esquema,
creo que se emplaza justamente la filosofía de la educación latinoamericana y la decolonialidad, y en particular esta propuesta de el desenganche, ¿no?, epistémico, como un gesto de apertura que afecta justamente los modos de pensar, de educar y de sensibilizarnos, ¿no? Y ahí creo que también en el dictamen que daba Bárbara hacía una mención que sería bueno profundizar, ¿no?, esta categoría de afectividad ambiental que trabajan Giraldo y Toro, ¿no?, y pensar el desenganche, bueno, cómo se pueden hacer propuestas concretas, ¿no?, en los ámbitos educativos para pensar esta práctica, ¿no?, una práctica que también la entiendo como una práctica para crear otros mundos, ¿no?, otros mundos alternativos. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta problema que plantea la tesis y a las hipótesis, ¿no?, la pregunta problema un poco lo que delineaba es de qué modo la noción de desenganche epistémico cuestiona los criterios de validez del conocimiento y los modos de subjetivación, ¿no? Y es lo que trato de abordar a lo largo de estos 5 capítulos que hice un breve resumen, ¿no? A mí me parece importante, en relación también con las hipótesis secundarias, ¿no?, que le doy bastante valor a entender que el desenganche no es solo una operación cognitiva, ¿no?, sino que también es una apuesta, si se quiere, afectiva, ¿no? Ahí tratar de cambiar los modos en los cuales nos podemos sensibilizar ante determinados hechos. Y por otro lado, ¿no?, y esto está en vínculo con el capítulo 4, que esta idea de desenganche tiene que ver con una intervención de estas instituciones modernas que son el museo y la universidad, ¿no? Y que básicamente tenemos que desprendernos para poder conformar otros modos de pensar, otros modos de sensibilizarnos y otros modos de crear comunidad. Ahí también creo que faltó poner un poco el acento, ¿no? Si bien está mencionado en diferentes lugares, creo que es una estrategia fundamental para que esta propuesta decolonial y esta propuesta de la filosofía de la educación latinoamericana tenga un anclaje en propuestas educativas, formativas, que sea coherente, ¿no? La metodología justamente que traté de considerar y con la que trabajé en la tesis tiene que ver con una hermenéutica pluritópica, en tanto lo que busco hacer es problematizar, ¿no?, las interpretaciones y ver desde dónde están geosituadas. Para fundamentar, y esto tomando un poco la lectura que hace Facundo, ¿no?, estos autores con los que trabajo, sinceramente, a mí, cuando volví a leer a Cohen, ¿no?, como uno de los pensadores de esta filosofía de la educación latinoamericana, me interesó mucho cómo entiende el campo como un campo problemático, la filosofía de la educación latinoamericana, y que está en tensión y en disputa, un campo minado de problemas, ¿no?, es lo que plantean, y también un lugar paradójico, ¿no?, y esto dicho a un texto que tiene más de 20 años, me parece que tiene mucha vigencia, ¿no? Cuando volví a releer los textos, veía que propuestas curriculares tan simples como, no sé, computación e inglés eran fundamentales y eran demandas que venían desde organismos externos a las instituciones latinoamericanas. Y hoy en día creo que eso se incrementa, ¿no?, con la utilización de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías y los dispositivos, que vendrían a ser dinámicas que desde el paradigma colonialista, ¿no?, capitalista, le daría solución, ¿no?, a muchos de los problemas educativos y sociales que tenemos, ¿no?, porque también pensar la educación o las instituciones educativas como una gran caja de resonancia de las problemáticas sociales. Y ahí, bueno, otro concepto que me parece relevante es pensar la práctica filosofante como transformadora, ¿no? Hay una idea de praxis. Otro de los autores, y que también Facu me hacía algunas observaciones que tomo, es Cuyen,
tomo dos ideas, ¿no? Una es un cuadro histórico que él hace de manera muy rápida, ¿no? Que me parece que permite ver cómo se genera toda una cadena de subordinación a lo largo de la historia, desde la antigüedad a la actualidad. Bueno, cómo el hombre griego, el de la polis griega, se sostiene básicamente a un sistema de esclavitud. Después tenemos estos hombres autónomos de la Ilustración, que justamente es donde hago foco y cuestiono, que se sostienen en la colonización, y los hombres informados, tal como lo va a plantear Cuyen, ¿no? Que sería este emprendedor de sí mismo, y creo que es la época que estamos viviendo, ¿no? La colonialidad. Si bien veo que no hay una crítica de cómo se formula desde el pensamiento o del grupo modernidad-colonialidad, me parece que es interesante ver cómo hay una historización que es válida hacer, ¿no? y problematizar. Por otro lado, la otra idea relevante que tomo de Cuyen es la idea de una mediación normativa, ¿no? Y ahí un poco lo que me quedaba es, bueno, lo leo en un sentido arendtiano, ¿no? De Hannah Arendt, básicamente, como una idea de recibir al recién llegado y también explicarle el mundo, ¿no? No dejarlo entregado, no entregarle el mundo, ni tampoco que autoritariamente se le imponga el mundo, ¿no? Más hay una idea de mediación. Y había unos pasajes que me parecen interesantes porque, bueno, justamente contemplaba la idea del deseo del otro, ¿no? Y ahí tiene que haber un deseo por aprender. En ese primer capítulo también ponía una mínima reconstrucción histórica de la mano de Díaz Fernández que me parece necesaria ver, ¿no? Hacer como un raconto histórico y ver qué problematizaciones de la filosofía de la educación hubieron en diferentes épocas. Si bien no coincido con el esquema que él habla, ¿no? Y en un momento digo, bueno, hasta falta en esa historización Sarmiento, por ejemplo, ahí lo tensiono y lo problematizo. Y también menciono, ¿no? Sarmiento como una de las grandes figuras del sistema de educación masivo y que tuvo una lógica de colonialidad, ¿no? Entre colonización y colonialidad, donde el lenguaje básicamente se utilizó como una de las tantas herramientas para imponer la identidad nacional, una identidad que respondía a valores eurocéntricos, ¿no? Y cómo se puede tensionar. Y ahí creo que también entra, ¿no? Y tanto Bárbara como Facu mencionan, ¿no? Cierta revisión que haría falta de la tesis de tomo a Cohen, ¿no? Y cierta reivindicación de Freire, pero no está problematizado Freire, ¿no? Y esa problematización de Freire sí creo que es relevante y creo que es justamente Kusch, y es uno de los autores que tomo, el que nos permite cuestionar el desarrollismo de Freire, ¿no? Y ahí me permito emparentar cierta lógica de los discursos civilizatorios de Sarmiento con Freire, ¿no? El desarrollar estas lectocomprensión, ¿no? Y a esto un paréntesis, ¿no? La noción esta de discursos civilizatorios la trabajo en la tesis de maestría y creo que ahí queda como un hilo para seguir trabajando. Y no por eso no tirar por la borda a Freire, que me parece que tiene una apuesta emancipadora, pero en esa misma emancipación creo que hay un dispositivo ahí de normalización y creo que hay una tensión también con estar obligados a conocer el lenguaje del amo, ¿no? Que también Freire trabaja en esos términos marxistas, ¿no? Y eso claramente merece una revisión. Creo que también con Fanon, desde Fanon se puede trabajar, ¿no? Esa revisión y creo que también está presente, ¿no? En la tesis cuando tomo unos fragmentos de Walter que justamente reivindica a Fanon cuando dice, oh cuerpo mío, hazme siempre una persona que pregunta, ¿no? Que no se pregunta solo desde, digamos, la parte, se pregunta con todo el cuerpo, ¿no? Hay una apuesta ahí en valor y creo que la investigación también tiene eso, ¿no? Que uno
está incómodo y está situado y busca ahí repensar. Entonces, bueno, esa observación ahí no creo que se pueda ampliar y se puede trabajar también haciendo paralelismo y salvedades, ¿no? De lo que fue la propuesta sarmientina con la freiriana, que no serían iguales. También en Freire hay que tener ciertos cuidados de que su propuesta se institucionaliza a posterior, ¿no? Él hizo mucha formación popular, si se quiere decir, y una educación popular muy diferente a lo que planteaba Sarmiento. Y ahí, bueno, un poco la apuesta, ¿no? Me parece que pasa por habitar esta frontera, ¿no? Unas fricciones que es la apuesta de Walter, y trato de dar cuenta de esa apuesta por medio de su obra, ¿no? Y de diferentes trayectos vitales que ha tenido que hacen parte a la obra. Me parece que Walter también da cuenta de que esa consolidación de preguntas tienen que ver con el lugar en el que uno ha habitado y también por lo que pasa, ¿no? por el cuerpo, en mano con esto que iba mencionando de Fanon. Me parece un aporte pensar también la obra de Walter, si bien no es, digamos, yo en particular lo que quiero trabajar es la noción de desenganche y ver qué aportes puede hacer para la filosofía de la educación. Creo que ahí hay una propuesta, bueno, de analizar la obra de Walter, ver algunas etapas y considerar cómo se forma, ¿sí? O florece ciertos cuestionamientos, ¿no? a la colonialidad. Después creo que había una observación, ¿no? de Bárbara que daba cuenta de cómo Walter tomaba a Quijano, ¿no? Y esta idea y este pleasmo que él usaba de una totalización totalitaria, ¿no? Y decía, bueno, ahí lo que pasa, y me parece que es un movimiento interesante para pensar porque sigue funcionando, es cómo esta noción de totalidad de Occidente tiene, ¿no? como tres patas, que es la absorción, por un lado una atrapa todo, por otro lado la exclusión, que es una exclusión que básicamente o te mimetiza o te lleva a suprimir al otro, y después tiene una defensa, ¿no? Cuidarse de reoccidentalizaciones, ¿no? Ver las maneras en las cuales se vuelve a conformar esos modos de colonización. Y ahí, bueno, creo que hay una apuesta por hacer un diagnóstico y proponer, ¿no? Hacer una prospectiva, básicamente. Creo que el diagnóstico es esencial, ¿no? Para ver los modos en los cuales se ejerce esa colonialidad y un poco ver cómo estamos colonizados, ¿no? Y ahí creo que también Facu hacía algunas observaciones de algunos pasajes que me parece relevante que los vuelva a revisar, ¿no? Él, creo que en el capítulo 4, si no me equivoco, trabajo la idea de cuestionar la universidad, ¿no? Y los modos de validación, ¿no? Crear otros modos de validación y no caer en mini modos de validación, ¿no? Facu menciano como la idea de romper el patrón y no crear patroncitos, básicamente, ¿no? ¿Cómo vamos a validar ahí esos conocimientos? Sí me quedo pensando, ¿no? Porque con la cuestión de validar, ¿no? Creo que hay formas culturales, ¿no? Y también de culturas otras, que me parece que trato de poner en valor y también sería una búsqueda que habría que ampliar, ¿no? Porque los pueblos originarios están mencionados y en particular el pueblo mapuche, y creo que las culturas han tenido modos de legitimar, ¿no? Ciertos modos de organizarnos. Sí cuestionaría esto de, y creo que sería más problemático porque lo que vamos a tratar de hacer es tener más variaciones, ¿no? Y va a interrumpir más el diálogo de lo que se va a hablar. Pero me queda ahí rondando y no de una manera no resuelta, ¿no? La cuestión de la validación, ¿no? Cómo pensar culturalmente fuera de Occidente, ¿no? O en diálogo, ¿qué hacemos, ¿no? con los modos de pensar? Y ahí, bueno, me parece también importante y que Walter pone el valor en justamente tomar otras fuentes, ¿no? Para hacer este desenganche.
¿no? Tomar Fanon, tomar a Omampoma Ayala, tomar a Kush, ¿no? Me parecen pensadores fundamentales. Y esos otros y otras pensadoras, no hay que salir a buscarlos, a rastrearlos, no es algo que esté dado en el canon de, no sé, básicamente la formación de un profesor de filosofía en nuestra facultad. Bueno, después hay unas críticas más detenidas a Wallenstein, a Zizek, ¿no? Para pensar también modos de reoccidentalización. Que, bueno, los prefiero no como saltear, creo que están presentes y entiendo que es valioso también estar atentos a esos modos en los cuales se trata de reapropiarse de algunas discusiones. Y me quedo más bien con esta idea, ¿no? de hacer foco en la comunidad, ¿no? Una apuesta por una comunidad y armar esas redes que no están dadas y que sí me parece que se está apuntando a la fragilización de ese tejido y ese entramado social, dar cuenta de las resistencias que se vienen desarrollando y en honor a la colonialidad y la colonización y donde vivo, ¿no? En Neuquén básicamente están presentes y sí creo que hay que allegarse y tratar de tomar nota y aprender, ¿no? de esos otros modos y también cómo congenian básicamente con las propuestas de Occidente y cómo generan estrategias para resistir y para subsistir. Y ahí me parece fundamental una idea que está presente en la tesis, que es la idea de vitalizar el lenguaje, ¿no? Y pensar otros lenguajes, interrumpir estos lenguajes imperiales que Walter da bastantes pistas, ¿no? Él menciona en reiteradas oportunidades de su obra cómo estos lenguajes imperiales básicamente no nos dejan pensar, ¿no? Porque nos faltan categorías para poder vincularnos de otro modo entre nosotros y también con lo otro humano, ¿no? O con la naturaleza. Y creo que eso se puede profundizar. Y ahí también lo que veo es, bueno, cierta interrupción de este modelo disciplinar o disciplinador, ¿no? Como lo menciono. Interrumpir, ¿no? Básicamente esas lógicas que conforman un monólogo de Occidente, ¿no? Y ponernos en diálogos con unos saberes otros, que de nuevo ahí me parece, ¿no? Esos saberes otros, hay que ver la manera en cómo entrar en diálogo, ¿no? Y quiénes, bueno, quiénes pueden hablar, ¿no? O por qué hablar, ¿no? Quiénes son los que no están hablando y cómo cuestionar ahí que se hagan esos vínculos. Para ir cerrando, ¿no? Encuentro la idea de politizar justamente los modos en los cuales nos afectamos. Ahí me parece que las instituciones educativas forman una parte central y creo que Walter también nos da pistas de que hay que habitar esas instituciones para interrumpirlas, al mismo tiempo que no dejemos de tener imaginación para poder armar otras, ¿no? Otras instituciones en las cuales nos sintamos más cómodos. Creo que ahí hay un gesto filosófico, un gesto educativo, ¿no? Que nos permite rearmarnos. Y en particular, ¿no? Me quedo pensando en algunas de las observaciones finales que hacía Bárbara, ¿no? De pensar básicamente cómo se desprestigia la perspectiva de colonial muchas veces, no tiene un aspecto práctico. Creo que, y no hay en la coyuntura de este gobierno también libertario y de un cercenamiento al pensamiento crítico, ¿no? Un ahogamiento a las instituciones universitarias y al sistema científico, creo que hay que salir, ¿no? De ciertas lógicas desde las humanidades, porque desde antes de este gobierno libertario ya veníamos
¿no? Hablando un lenguaje que no era el nuestro, ¿no? No eran los modos de pensar. Digo, todo el sistema científico está montado con otra lógica, que es una lógica de rendimiento, de clasificación, y creo que ahora se ha exacerbado, ¿no? Justamente. Y ahí me parece que, bueno, es la idea de armar la comunidad, las grupalidades y otro modo también, ¿no? Y ahí, de nuevo, de legitimarnos, ¿no? Socialmente y colectivamente, ¿no? Porque si estamos esperando el sello del CONICET para todo lo que vamos a hacer, claramente vamos cada vez peor, ¿no? Entonces, sí, me parece ahí hay que apostar y es un poco esta idea y este gesto de apertura que tiene el desenganche y me parece que hay que ir por ese lado, que no es una tarea sencilla, pero sí lo veo, ¿no? Pensando también estos regímenes de afectividad, que es un poco más vivible si uno logra tejer esas redes. Por ahí podría quedar mi presentación y obviamente atento a los comentarios de ustedes. Bueno, Martín, muchas gracias. Tomo yo, Facu, la palabra, Daniel. Sí, voy yo. Bueno, muchas gracias. Me parece que la presentación fue súper ordenada, muy clara. Te agradezco especialmente que hayas considerado los comentarios, sobre todo con la urgencia con la que los enviamos, ¿no? Como que realmente no hubo un tiempo para prepararlo y así todo como, nada, pudiste recogerlos, hacerte cargo y hacer una evolución más que interesante y reflexiva sobre lo que observamos. En ese sentido, y sabiendo que te leíste un poco la devolución que tenía como para hacer en primer término, sabes que para mí tu trabajo fue muy bueno. Creo que realmente hay solidez, hay una búsqueda interesante respecto de inscribir en una constelación de autores y autoras propias de la filosofía crítica latinoamericana y de la filosofía de la educación a la perspectiva de colonial, y para mí eso ya tiene un valor en sí mismo, digo, poder ir fortaleciendo esas genealogías otras también desde la que nos podemos hacer cargo. Así que tal vez aprovecho estos minutitos solo para hacerte comentarios ad hoc. Por un lado, una cosa que no lo aclaré en la observación que hacía, pero en relación a la noción de totalidad, ¿viste? Que recuperás de Miñolo leyendo a Quijano, me parece que ahí, como para que chusmees para más adelante, cuando Quijano trabaja la noción de totalidad, la atraviesa por su noción de heterogeneidad histórico-estructural. Y hay otra noción que se llama, que aparece muy poquitito en él, que es la de reoriginalización de la experiencia. Me parece que desde Quijano, en esas dos lecturas, o sea, en esas dos herramientas analíticas, digamos, se puede sacar algo para seguir pensando la comunidad. Digo que no es una totalidad abstracta, cerrada o clausurada, ¿no? Como de repente por ahí aparecen otras tematizaciones y que también nos permite pensar muchas cosas, pero Quijano desde esas nociones como que las fisura un poquitito a la idea de totalidad. Digo como para que quede como pista. Después, una observación más de estilo personal. Martín, hiciste una tesis de maestría, aparece en tu tesis de licenciatura. Nombrala como propia, no la nombres como una tercera persona. Hay algo ahí que aparece citado en tercera. A mí me tomó un rato, dije, ¿será el mismo Martín? Sí, debe ser. Googleé todo, dije, bueno, es él, como algo de... capaz que está bien, es verdad que es un tecnicismo que se suele usar como, pero digo, tu trabajo está sedimentado también sobre esa memoria, que me gustaría leer también por otra parte. Nada, eso como, igual es un gesto personal, no digo que tenga que ser así, es solo... y eso, y lo otro, un poco en la misma línea, a mí tu tesis me provocó pedirte más, o sea, como decir, che, estás encontrando acá algunas pistas que me parece que dan para poder continuar este laburo, aportando ya no simplemente a como la lectura o al abordaje de la obra de Walter, sino empezar a ver qué se puede tirar de ahí. Por eso te decía que lo de los regímenes de afectividad me parece clave
creo que es un lugar que pone a dialogar dos tradiciones a las que podrías abonar. Y en esa misma línea pensaba que es cierto que Walter toma a la institución universitaria y al museo, pero que vos comentabas que trabajabas en escuela y en espacios de formación docente. Entonces, tal vez, digo, también una línea de continuidad es poder amarrar estas reflexiones a tu situacionalidad de laburo. ¿De qué pasa esto? ¿Es lo mismo cuando pensamos en materia de universidad que en una escuela o cuando estamos formando formadores, formadoras? ¿No? Como, nada, invitarte a darle continuidad a tu trabajo en esas dos direcciones, cruzar afectividad con decolonialidad y situarlo en el campo de experiencia que vos estás teniendo en este momento en el campo. Todo lo demás, un placer haberte leído. Bueno, gracias, Bar, por tomar la posta ahí del inicio. Gracias, Martín, por esta invitación a leerte. Me alegro también de verlo, Daniel, ahí. Qué sé yo, habrá sido Martín y Pablo de nuestros primeros estudiantes en seminarios en la facultad, ya hace de esto más o menos 12 años. Por tanto, esto también me parece un gesto a saludar, ¿no? Y con respecto a lo que dice Bárbara, también me parece interesante de que en una tesis de licenciatura esté citada una tesis de maestría, que es el mismo autor, digamos, ¿no? Eso también es algo interesantísimo en, por ahí las paradojas, las ironías o los chistes a la misma academia, digamos. Podría ser un chiste de colonial tranquilamente, ¿no? De repente, esas citas que yo también vi con cierto humor, ¿no? De repente, quien va a defender su tesis de licenciatura, quien escribe su tesis de licenciatura, cita su tesis de maestría, ¿no? Y dice, bueno, recuerden que yo soy maestro también, ¿no? Y quiero la licencia ahora, una cosa así. Creo que bueno, que da para mucho, la tesis, el encuentro, la situacionalidad del corpus, ¿no? La delimitación. Me parece que hay un elemento, tal vez es un vicio de arrastre de la propia situacionalidad de la filosofía de la educación en nuestra facultad. Es decir, me refiero puntualmente a cómo aparece Cohen ahí con dos textos que tienen casi 30 años, ¿no? Y cuya actualidad es importante, es de relevancia, es muy orientadora, pero al mismo tiempo ese Walter Cohen no es el actual, digamos, no tiene, digamos, el campo filosófico de la educación, por lo menos en América Latina, está siendo, bueno, fuertemente asediado por retóricas reoccidentalizantes, entre las cuales un Cohen, por ejemplo, es un agente fundamental de eso. Es decir, la introducción de cierto eurocentrismo, no de cierto, del eurocentrismo vía las nociones de Scolé de los belgas, digamos, ¿no? Por tanto, claro que hubo una necesidad, evidentemente por parte de quienes habitamos el campo filosófico de la educación acá, no de resolver rápido el problema como pudo haber hecho Catherine Walsh y hablar de pedagogías decoloniales, sino ver cuáles son las dimensiones, cuáles son las raigambres, qué formas toman actualmente, y vos lo dijiste con la noción que pusiste al inicio de tu exposición, que es la colonialidad pedagógica, ¿no? Que tiene su propia trama genealógica, etc. Eso me parece que nos permite un poco resituarnos, ver una cantidad de discusiones que hay actualmente en el campo de la filosofía y la educación, y ver que así como hay textos contemporáneos que pueden pasar 30 años y siguen ubicando vectores que tienen importancia, al mismo tiempo vemos cómo la colonialidad va operando o opera en estos agentes, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, bueno, es interesante porque Freire
es precisamente denunciado por Kush en aquello mismo que Cohen intenta denunciar como intereses del norte, ¿no? Y esto es interesante que ya Kush lo vea ya por el 60, pero bueno, Kush muere en el 79 y no llega a ver algo que nosotros sí podemos ver, que es lo que pasa en Freire, en el Freire final, digamos, ¿no? De los 90, sobre todo muy alineado a retóricas de la modernidad propiamente dicha, con los organismos multilaterales de crédito, Banco Mundial. Generalmente el problema que hay de la gente de filosofía que se mete en el campo educativo es el ninguneo, para mí, un poco soberbio, a las disciplinas que componen las ciencias de la educación. Esto, que después las padecen, ¿no? Como las didácticas, como las psicologías, como las sociologías. Entonces allí eso se omite ver cómo la colonialidad opera allí en el campo educativo, y después vemos que, pero pasa mucho esto. En este sentido, a veces, bueno, tal vez podría cultivarse una especie de herida narcisista al ego filosófico, ¿no? Y prestarle atención sobre todo porque se trata también de mujeres, que son las líneas dominantes de las didácticas en América Latina y que particularmente tienen un lugar preponderante en nuestra universidad, desde la cual han irradiado hacia toda América Latina, y tres líneas didácticas de mucha relevancia, de mucho peso y de mucha influencia hasta hoy. Te diría más, los profesorados de Argentina tienen esos nombres como referencias obligadas en sus programas. Y si no son esos nombres, empiezan a ser ahora sus herencias, ¿no? Entonces ahí también hay un foco problemático de la colonialidad en clave pedagógica que atender, ¿no? En ese sentido, en un momento dijiste modernidad, siglo XVIII, eso me generó algún tipo de preocupación, porque no sé si ahí estabas refiriéndote a a lo que hizo la modernidad con la escuela, que no quiere decir que eso sea únicamente la escuela posible, digamos, eso es interesante verlo, ¿no? Porque aparece por ahí en tu tesis un Illich mencionado. Hay que recordar que Illich, así como escribió La sociedad desescolarizada, apuntando fuertes críticas a la escuela, también después revisó eso y dijo, estaba ladrando al árbol equivocado. En realidad lo que yo quería atacar era esa ideología del aprendizaje, del rendimiento, de la utilidad, que termina disminuyendo o reduciendo toda la experiencia más sentida de la vivencia de ese tiempo, ¿no? De ese tiempo formativo. Vos estás en Neuquén, también este es otro elemento que me parece importante recuperar. Allí ha habido una reforma del diseño curricular de nivel medio que fue muy cuestionado por la derecha argentina. Eso también es un elemento a no olvidar, porque se decía, quieren meter a los mapuches en las aulas, estos separatistas, encima vienen con esto del feminismo, dice, porque que han sido docentes. Aparte es una cuestión histórica porque, a diferencia de lo que pasa en otras provincias, y esto responde mucho a la fragmentación del sistema educativo argentino, en Neuquén han sido docentes de base quienes han propuesto una reforma curricular del diseño curricular del nivel medio, donde han puesto filosofía de primero al último año, reivindicando, por ejemplo, la Revolución Haitiana como punto de partida antes que la Revolución Francesa, en esas genealogías. Bueno, ese tipo de cosas también me parece que tratan de esto. Me parece que le pegaste en el ojo con esto de que en la emancipación hay un dispositivo, y de que ese dispositivo capture, y que muchas veces caemos en esa trampa de esa genealogía que involucra esa palabra. Y algo más que me había notado tenía que ver con Sarmiento. Es curioso, ¿no? Porque vos hacés recién el paralelismo entre Sarmiento y Freire.
Freire es curioso porque no aparecen negros en su marco teórico, siendo que él creció en esa sociedad, trabajó con esas poblaciones, y ahí había intelectuales, mujeres, afro, y también varones, por supuesto, con mucha ya influencia en el momento que él está escribiendo. Y, sin embargo, su marco teórico está totalmente limpio de negritudes, de referencias, ¿no? Entonces, esa pregunta también es interesante. Y Sarmiento pasa algo siempre jodido con Sarmiento, porque Sarmiento tiene una obra monumental, casi como la cantidad de tomos que ha escrito Freud, y es un tipo que es capaz de borrarte con el codo lo que escribe con la mano, entonces lo agarras por un lado y se te escapa por el otro. Me acuerdo acá de Kush y la seducción de la barbarie, ¿no? Dándole una vuelta muy impresionante a una lectura de Sarmiento que después va a ser retomada por otros, ¿no? Como por ejemplo en el grupo Contorno, en fin. Pero bueno, hay que reivindicar, me parece que hay elementos interesantes. De Sarmiento no pierde su elemento de barbarie, ¿no? No deja de ser un tipo que reafirma sus errores, reconociéndolo como tales, que le dice, bueno, hasta acá la corrección, le dice a Alsina después de enviar el Facundo, ¿no? Y al mismo tiempo es el tipo que 20 años antes que Nietzsche, que en esta facultad hay todo un grupo que le encanta hacer loas a Nietzsche, encontró lo contemporáneo, encontró lo intempestivo, evocando una sombra nada menos, ese inicio, ¿no? de aquel libro, para entender algo de los dramas que vive este noble pueblo, decía, ¿no? Entonces eso también es un gesto como para tenerlo en consideración y no matarlo tan rápidamente, aunque ya Sarmiento ha asistido a muchas muertes. Así que bueno, gracias Martín, esas son algunas preguntas y perplejidades a propósito de lo que has traído, y te escuchamos un rato si te parece. Bueno, muchas gracias Bárbara y Facu por los comentarios. Creo que me tiran ahí varias líneas, ¿no? Como para seguir pensando esta primera investigación. Bueno, de Quijano me debería, ¿no? Una vuelta. Creo que tanto Walter como Enrique Dussel, ¿no? Le dedican bastante tiempo, ¿no? Y creo que también tiene una obra bastante amplia, ¿no? Ahí para seguir pensando, me parece, algunas líneas de los modos en los cuales resubjetivarnos, ¿no? Y crear estas otras comunidades y generar, ¿no? Diseñar estas alternativas. Creo que ahí, bueno, es relevante tenerlo presente a Quijano y poder, bueno, que pueda volver a pensar, ¿no? Esta noción de totalidad, que me parece que se vuelve un concepto central en la tesis, en el capítulo 3, y a la cual le dedico, ¿no? un largo desarrollo. Respecto un poco de lo que mencionabas, ¿no? Facu, yo creo que acá en Neuquén sí se están dando procesos que me parecen interesantes, y justamente se está viendo con uno de los comentarios que daba Bárbara en el dictamen, ¿no? De crear herramientas concretas, ¿no? Porque creo que hay una demanda de eso, ¿no? Por ejemplo, los profesorados. Bueno, acá está la teoría, coincidimos, pero a la hora de llevarlo a la práctica parece que hay como cierto desfasaje, y creo que eso está en construcción, no es que está hecho. Creo que es propio también de la dinámica de una teoría que no tiene más de 20 años, si bien se está cocinando hace mucho antes. Creo que ahí sí faltan cercanías, ¿no? Y creo que me faltó también en mi presentación, y lo había propuesto hablar un poquito. Tiene que ver, ¿no? Con este trabajo que hago en el profesorado de trabajar con prioritariamente alumnas, ¿no? Y algunos alumnos de nivel inicial y primario, y cuando uno da esta propuesta, justamente se quedan pensando en, bueno, ¿cómo yo llevo esta teoría a la práctica, ¿no? Y veo que son muchas propuestas a crear y a inventar, ¿no? Porque no está dado. Lo pensábamos en los mismos actos escolares, ¿no?
y acá también legitimar cierta institucionalidad. Digo, el Día de la Bandera se va a seguir dando, el Día del, digamos, de la diversidad cultural también, que hubo tensiones también, ¿no? Ese día, el cambio de nombre no fue algo menor, pero cómo poder seguirlo problematizando con infancias, ¿no? Y bueno, el desafío que es también haber sido formado, ¿no? Justamente para enseñanza media y superior y volver a pensar, ¿no? en una formación doble, ¿no? Con sujetos, con infantes sí, infancias, ¿no? O preadolescentes. Y ahí me parece que también se genera toda una propuesta justamente de interrupción, ¿no? En esas maestras o maestros que pueden aportar para crear otras historias, ¿no? Porque la escuela quedó relegada a ser la que trabaja con una historia oficial y realmente no necesariamente tiene que ser esta historia, ¿no? Del panteón de próceres, o no leerlos de manera tan sencilla, un poco como lo propone Facundo, ¿no? Revisando a Sarmiento, ¿sí? Sarmiento en sí también nos desliga todo este sistema educativo, pero habría que ver, ¿no? Digo, porque cuando leo a Sarmiento lo leo en este conglomerado de pensadores y de intercambio que iban haciendo, discutiendo con Alberdi y también coincidiendo, ¿no? Y cierta lógica liberal de hacer el Estado para que haya mercado y una vez que está el mercado, sacar el Estado. Me parece que estamos viviendo un poco esa dinámica, ¿no? No un poco, la estamos viviendo de manera bastante fuerte y estamos tratando de generar ahí herramientas, ¿no? para sostener ciertos derechos fundamentales y también para ampliarlos, ¿no? Y conseguir otros. Y creo que ahí también está la propuesta de Walter de cómo poder cambiar los términos de esa conversación, ¿no? Creo que sobre el final un poco era eso lo que me quedaba pensando, ¿no? Antes de este gobierno liberal ya estábamos entrampados en ciertas lógicas de cómo discutíamos la legitimidad justamente de lo que hacemos. Y creo que ahí hay, bueno, un desenganche para hacer que no tengo la respuesta, ¿no? Me parece que hay que armarla y sí creo que se arma tejiendo comunidades. Creo que va por ahí. Me quedo pensando en varios puntos. Creo que si hay más comentarios, obviamente que estoy atento. También atento a Dani, si tiene alguna apreciación que me estuvo acompañando en este proceso. No, nada. Me gusta mucho estar con ustedes. Hace mucho que no veía a Facundo, a Bárbara hace un poco menos, pero también. Así que es un buen encuentro, un buen reencuentro. Me gusta escuchar lo que dijeron y mucho no tengo para decir, ¿no? Y ni siquiera me toca decir demasiado en esta situación. Me parece una buena defensa, muy buena, excelente. Así que me gustó dirigir la tesis, no siempre una tesis. Hay algo, ¿no? En esto sí podría decirlo, ¿no? Es decir, ahora ya que, no porque esté acá el tesista, pero realmente hay veces que la tesis se transforma en un trabajo que el rédito que tiene que tener el trabajo ese, porque no es remunerado, es que te guste hacerlo. Y muchas veces te metes a dirigir una tesis que te das cuenta que en el campo de la tesis, en el momento que la estás dirigiendo, llega un momento que decís, uy, la que me metí, ¿no? No. Pero en este caso no fue así. En este caso me encantó dirigirla y me parece que poco a veces el tema de la colonialidad tiene que ver con el tema del deseo, ¿no? Al menos es algo que a mí me está preocupando bastante, el tema de la relación entre la colonialidad y el deseo. Y en este caso, a veces uno desea hacer algo que por ahí no tiene por qué ser autóctono, no necesariamente, pero del momento que uno lo hace de manera deseante, me parece que ahí uno está descolonizando. Así que bueno, me gustó hacer esto de manera deseante y me pareció en la tesis misma un acto decolonial, más allá del contenido, ¿no? Por esta relación con el deseo, ¿no? Bueno, los dejo a ustedes.